Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir junto a nosotros media hora todo deporte. Análisis, información, la mesa de café, todo lo que propone siempre Universo Deportivo. Estamos en el comienzo de un nuevo campeonato, la Liga Profesional, que va a llegar hasta fin de año, en el torneo más largo, más serio, más competitivo que tiene la Primera División, y ya empezamos a vivir, vamos a tener la palabra de los protagonistas aquí en el programa. Y por supuesto también la mirada puesta en lo que va a ser el futuro. El futuro del fútbol argentino tiene que ver con la Copa América, que está a la vuelta de la esquina. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Alberto Calegari, un periodista que conoce profundamente el fútbol argentino en todas sus categorías, no solo la Primera División, sino en las categorías de ascenso, porque hay una continuidad en nuestro fútbol, más allá de que el campeonato va a comenzar, la Liga Profesional, y después se va a detener por la Copa América, va a estar prácticamente 40 días sin fútbol de Primera División, pero los torneos de ascenso van a continuar y seguramente con Alberto vamos a desarrollar ahora una charla muy interesante de lo que es la Primera Nacional, por supuesto también las otras categorías, pero gracias, Alberto, por haber venido. ¿Qué tal, Hernán? Un placer. Un gusto grande como siempre. Digo que esta Primera Nacional parece apasionante porque hay muchos candidatos, recién un poquito hablábamos fuera de cámara, creo que Colón por antonomasia es el gran candidato, pero San Martín de Tucumán, Quilmes, por ahí Chacarita, por ahí All Boys, por ahí San Telmo, digamos. Hay varios que yo creo que Quilmes, por nombre, por presencia, por gente, por grandeza, está en el lote de los principales candidatos. Pero bueno, quería saber tu opinión en realidad. Que, bueno, deberíamos grabar aparte, ¿no? Sí. La previa, ¿no? La charla. Sí. Ya hablamos de todo y muy rico. Vamos a repasar lo que hablábamos fuera de cámara, que teníamos una muy rica conversación. Sí, Quilmes y bueno, Colón es el principal candidato, pienso yo, ¿no? Sí. Colón le apareció en la zona alguien que nadie puede tener en cuenta o nadie podía tener en cuenta a priori, que es San Telmo, que a esta altura del campeonato, todavía antes de llegar a la mitad del campeonato, San Telmo le discute la punta de la zona a Colón, pero bueno, Colón es el gran candidato. Y por la zona B y por la zona A, bueno, Quilmes porque ha conformado un muy buen plantel, que está muy bien dirigido, acertó en la elección de la conducción técnica, táctica con Darío Franco, hay una mano responsable ahí y capaz, que han formado un muy buen plantel, y bueno, ha desarrollado un primer tramo de campeonato hasta se ve el invicto. Bueno, los invictos lamentablemente o afortunadamente para algunos o para otros negativamente, los invictos están justamente para cortarse, romperse. Algún día alguien va a perder el partido. Claro. Bueno, a Quilmes le tocó una racha de 12 partidos consecutivos invictos, que fue, como dato estadístico, fue en su historia la tercer marca de inicio de campeonato. O sea, es el tercer mejor inicio de torneo en cualquier categoría, con 12 partidos invictos. El récord lo tiene en 1975, cuando aquel recordado e inolvidable gran equipo campeón de la vieja Primera División B, con ascenso a Primera División, dirigido por Da Corso, con el Indio Gómez, Palín González, con Fuseneco, Carranza, Cotón, bueno, Carizuc, Hugo Tocari en el arco. Bueno, ese equipo tiene en el club, en la historia del Club Quilmes, el récord de mejor inicio con 15 fechas consecutivas. Perdió en la fecha 16 de aquel campeonato. El actual tiene la tercera marca ahora con 12 fechas, y bueno, para Quilmes ahora será el desafío de cómo internamente afronta la derrota, cómo se recupera, cómo sale de la pérdida del invicto. Ya había perdido por Copa Argentina Quilmes, contra Central Córdoba de Santiago del Estero, con 9 suplentes, ¿no? O sea, de los 11 titulares habituales, arrancó el partido con solamente 2 titulares y 9 suplentes. Fue un fallido por Copa Argentina. Bueno, ahí ya había perdido, pero en el campeonato ha perdido el invicto, y vamos a ver cómo se recupera. Pero es un candidato, en una zona donde, así como en la zona B
un tapado como San Telmo le discute por ahora el liderazgo a Colón de Santa Fe, Sí. en la zona de Quilmes, San Martín de Tucumán es el rival, digamos, el confrontativo, ¿no? Sí, el que siempre aparece como para pelearte y para ganarte las cosas, ¿no? En el fútbol. Bueno, San Martín de Tucumán, y bueno, también hay otros equipos que también van a dar batalla y no se van a quedar atrás. Tenés en la zona está Chacarita, está el Boys, nombres importantes que seguramente después de un flojo comienzo de campeonato van a ir seguramente recuperando y van a estar en la discusión. Sí, sin duda. Además una zona A que he visto buenos equipos, ¿no? Arsenal por ahí es raro porque ha ganado y ha jugado muy bien de local y le cuesta más de visitante. No gana de visitante hace muchísimo tiempo. Desde el partido con River. Desde primera división con River en el Monumental. Creo que fue una sorpresa en aquel momento. Creo que febrero de 2023. Sí. Hace ya un año largo, ¿no? Sí. Y hay otros equipos que uno dice, bueno, pueden progresar. Vos lo nombraste, All Boys y Chacarita juegan bien los dos, tienen buen fútbol, no tanto Villeri como Monasterio proponen jugar. El otro día salió un partido muy áspero, muy peleado, pero son dos equipos que buscan jugar y que seguramente van a tratar de arrimarse. La discusión pareciera que está entre Tucumán, San Martín de Tucumán y Quilmes por el primer lugar. Y los demás que están en el reducido y por ahí, bueno, ver si se pueden aproximar. Sí, es un buen indicio de campeonato, del Nacional, siempre teniendo en cuenta la ventana que se abre para las incorporaciones, para los refuerzos. Sí. Pero antes de eso y antes de pensar en eso, ya desde el vamos, ya se notan los planteles, cómo fueron armados y para qué están. Y bueno, es un buen comienzo de varios equipos, una buena tendencia, ¿no? En el caso de Quilmes es una buena tendencia, San Martín de Tucumán es una muy buena tendencia, lo ganado ya está ganado y ya están marcando un recorrido en el campeonato. Veremos con expectativa cuando se abra justamente el libro de pases, como se dice, ¿no? Vulgarmente en el fútbol, con las incorporaciones que se pueden hacer, qué necesita cada equipo, si realmente incorporan, por ahí no incorporan nada, o por ahí incorporan algún jugador, rescinden con alguien que no les rindió desde el comienzo hasta ahora, liberan cupo e incorporan normalmente en base a, no por el tema de cupo, sino por el tema de si necesitas un número 9, por ahí un delantero que no te rindió, rescinde porque tiene posibilidad de ir a otro club y traes a alguien que te pueda servir. A eso me refiero con el tema de cupo, no porque existe un cupo fijo, ¿no? Claro. Pero bueno, las circunstancias dan cuenta de un campeonato nacional con muy buen nivel. Lo hemos hablado con vos muchísimas veces, ¿no? Que la Copa Argentina es un muy buen termómetro para medir el nivel de las categorías cuando confrontan los equipos de las distintas divisionales, más allá de que si en algún partido algún equipo pone suplentes o no pone lo mejor, etcétera, o por lo general los equipos de primera división, los equipos de la liga profesional. Pero la Copa Argentina es un buen termómetro y uno ve que el nivel del Nacional es un nivel muy competitivo, cada año es más competitivo. Cada año gana un porcentaje, va agregando un porcentual a la mejoría de nivel. Obviamente que no se va a equiparar nunca a una primera división o a una liga profesional porque hay algo que es un detalle que es fundamental, Hernán, lo sabemos todos, que es el detalle presupuestario. Claro, los ingresos económicos, el detalle presupuestario que te permite desarrollar diferentes cosas, más allá de cómo esté cada club, de si el club está ordenado, si tiene una buena conducción, si hace el recorrido y los deberes bien hechos como para aspirar a instalarse en una primera división. Bueno, tampoco hace falta demasiado mérito. En primera división hay algunos clubes que no tienen demasiado recorrido ni han hecho demasiado mérito. Pero bueno, de última se lo ganaron adentro de la cancha. Claro. Más allá de todo lo que se pueda decir y las conjeturas que se puedan sacar. Pero bueno, siempre es mejor tener un club ordenado, establecido institucionalmente, económicamente, como respaldo para un eventual ascenso y una instalación en la categoría máxima del fútbol argentino, como para no
caer inmediatamente, como Exacto. para ascender e instalarse, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eso los dirigentes lo entendieron claramente. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con este tema, porque abriste una ventana, Albert, muy importante. Los dirigentes de los clubes, yo los he notado en todos los que han subido a Primera División en los últimos 4 o 5 años, han entendido que tienen que hacer el camino de Defensa y Justicia, de Lanús en su momento, del mismo Banfield, pero lo charlamos después de la pausa con Alberto Calegari. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Abrimos esta ventana para presentar las voces de los protagonistas. Mientras el deporte avanza, mientras llega la Copa América, tenemos también la palabra de los distintos protagonistas del fin de semana aquí en Universo Deportivo. El equipo creo que hizo un muy buen partido, mereció largamente la victoria. Son estas cosas que a veces pasan en el fútbol, tiene un montón de situaciones para poder cerrarlo. Al partido no lo hicimos y cuesta mucho sacar la diferencia. Una vez que la conseguís, que estás manejando el partido, no nos puede pasar que nos hagan este tipo de gol. Siempre sumar es positivo, siempre es positivo. Obviamente que de local tenemos que tratar de ganar. El equipo rinde para poder ganar, o hace cosas en el campo para poder ganar y no lo estamos logrando. Creo que no está faltando, es una cuestión de oficio, es decir, lo que decía recién, de darse cuenta que cuando vos sacás la diferencia, tenés que, no digo cerrar el partido ni dejar de jugarlo, pero sí entender, no darle ventaja al rival o no darle posibilidad de que te empate por un error tuyo y que sea realmente, si te empate, por una virtud de ellos, ¿no? No sé si soy claro en lo que digo. Así que eso, el equipo hizo el esfuerzo, manejó el partido, tuvo un montón de situaciones y por ahí en el momento que teníamos que tranquilizarnos un poco más, no seguir jugando por ahí palo y palo y de un lado al otro, creo que nos faltó por ahí eso, manejarlo a eso me refiero yo con el oficio, ¿no? Entonces creo que eso es un punto sumamente importante para el grupo, ¿no? Todos los que vienen ven lo que el equipo intenta hacer, creo que lo hace bien. De local hemos ligado muy poco, la verdad, hemos hecho buenos partidos y bueno, no hemos cosechado la cantidad de puntos que por ahí el equipo no pierde, pero no hemos cosechado la cantidad de puntos que realmente son necesarias para estar donde queremos estar nosotros, que es entre los primeros puestos, ¿no? El primer tiempo, lógico, el rival por ahí tiene más pierna, más energía para poder bloquearte más. Ellos por momentos movimos bien la pelota y la verdad cubrían casi todos los sectores del campo. Fue un partido más dividido, más luchado. Cuando por ahí la energía de ellos empezó a calar un poco, nosotros empezamos a crecer y a generar muchas más situaciones, y el gol también obliga al rival a que no te espere tanto, que tenga que salir más. Por eso también después generamos todas las situaciones que generamos, ¿no? Nunca lo perdimos lo anímico, siempre tratamos de hacerlo mejor, de correr, de meter. A veces salen las cosas y a veces no. Lo dije un montón de veces, perdemos muchas veces el foco. Somos un equipo en crecimiento, si no nos permitimos que los chicos se equivoquen, mal vamos. Y por eso no variamos nada. A veces se da, a veces no se da. Y lo que hay que hacer es seguir la línea del equipo que creo que transmite mucho. No por una derrota o por un mal partido se tiene que dudar de este equipo. Tenemos que cuidar mucho el tema físico. Gracias a Dios recién tuvimos una de las primeras lesiones musculares, que fue la del negro, que se rompió el sóleo, y es tratar de mantener la intensidad, acertando la mayor cantidad de veces que haces un cambio, ¿no? O lo que vos tenés en la cabeza.
Seguimos la charla con Alberto Calegari. Dejamos pendiente el tema de las instituciones, ¿no? Cómo se establecen, cómo crecen. Yo lo he visto, por ejemplo, en Platense. Cuando subió a Primera División, los dirigentes tomaron conciencia de que había que hacer un club fuerte, sólido, ordenado, para tener, por un lado, el colchón de puntos en los promedios y de pensar, dar cada paso. Ellos miraban por ahí el modelo de Banfield, de Lanús, de Defensa, que fueron clubes que una vez que se establecieron bien en Primera División han quedado, ¿no? Lo mismo ha hecho Instituto de Córdoba con una buena dirigencia, es decir, subir para quedarse. Después, por supuesto, siempre alguno resbala y tiene que haber descensos, porque si no, no habría ascensos, ¿no? Pero me parece que es el camino que vos marcabas antes de la pausa y que los dirigentes entendieron, que subir por subir no tiene sentido. El formato de la liga profesional ayuda bastante a una continuidad, a un asentamiento para determinado nivel de club. Creo que coincidimos en cuanto a la barbaridad de 28, ¿no? El número de 28. Si nos preciamos de tener una liga como es publicitada por la propia dirigencia de la AFA, como la liga más importante del mundo, la liga de los campeones del mundo, Tapia dijo recientemente, habló eufóricamente de la mejor liga del mundo. Bueno, más allá de la exageración y de que la realidad no es así, bien podría serlo. Una liga para ser de ese nivel, de ese tenor, debería tener, como las principales ligas del mundo, el lógico número de 20 participantes. Tal vez 22. O 22, pero 20 estaría bien. Y ya nosotros ya en Argentina ya dejamos atrás, en parte, no totalmente, una vieja discusión de años del tema de promedios sí, promedios no. Muchos años discutimos el tema de la viabilidad y la conveniencia o no de los promedios, más allá de cómo fue gestado a principios de los 80 y lo que motivó a que Julio Grondona en aquel momento estableciera el tema de promedios, porque había clubes grandes amenazados y ya había sucedido que lamentablemente un club grande había tenido un traspié y no convenía de ninguna manera tener un club grande, un gigante jugando en el fútbol de ascenso por el descalabro, si se me permite el término, que producía. Bueno, de hecho, cada club grande que le tocó estar, de los 5 grandes, 4 que le han tocado estar en diferentes años en el ascenso, han producido descalabros organizativos, más allá del mérito propio, el fervor, las canchas llenas, la relativamente rápida vuelta a Primera División, al sitial que nunca debió abandonar, etcétera. Más allá de eso, organizativamente han producido descalabros. San Lorenzo en su momento, Verde Racing 2 años estuvo. River cambió durante un año cambió una categoría. Sí. Porque en el fútbol de ascenso no se permitían los visitantes y a partir de la presencia de River, en pleno campeonato se cambiaron las reglas en pleno campeonato y apareció la famosa figura del neutral. El neutral, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces más allá de eso, uno tiene esta categoría, digamos, un potencial, digamos, determinado, y veremos en qué deriva, en qué corresponde, ¿no? Es una categoría que es muy atractiva para la gente y también para el futbolista, porque el jugador que se muestra que se puede destacar, después pasa a la Primera División y a equipos grandes. Uno puede ver los delanteros, ¿no? En este momento en Racing juega Santiago Solari, que había jugado en Atlanta, que había jugado en Mendoza, que había tenido participación en el ascenso, después una participación en defensa para pasar a Racing. Maravilla Martínez había jugado en el ascenso mucho tiempo, después de Instituto de destacarse para pasar a Racing también. Es decir, es una plataforma también para el futbolista y para los entrenadores. Exacto. Que después de hacer buenas campañas se empiezan a estabilizar en Primera División. Sí, y se dio el tema muchas veces de entrenadores típicos del ascenso. Esta tendencia ya viene desde hace unos 10, 15 años atrás, de entrenadores que eran fijos del ascenso. Creo que lo rompió Caruso Lombardi. Ricardo Caruso Lombardi rompió con eso, ¿no? Es el más emblemático, ¿no? De Ricardo Sieniski. Ricardo Sieniski, vas a decir Sieniski. O sea, que eran emblemáticos del ascenso. Y ahora es emblemático de Primera División, porque lo llama Lanús, lo llama Estudiantes. El Sapito Coleoni Gustavo Coleoni en su momento, típicos del ascenso que pasaron a la Primera División
e hicieron recorridos importantes. Muy y de importante. repente, por ahí le han tocado de vuelta bajar al ascenso en alguna oportunidad. Sí. Bueno, mucho más atrás en el tiempo, Gustavo Alfaro fue un ejemplo Claro, emblemático. claro, claro, sí, Entonces hay una jerarquización. Y brevemente, porque estábamos con el tema de los 28 equipos y de que determinado nivel de club, hoy en día con 28, que es un formato muy largo, te permite una mayor estabilidad. Tenés más chance de quedar en primera. Sí, O sea, no es lo mismo que estar con 20 y con promedios. claro, claro. ¿Se entiende? Entonces Sí, ya totalmente. la discusión del promedio Y quedó aparte con casi 4 descensos de 20. Claro. Porque había 2 descensos directos y 2 promociones. Bueno, si bien es cierto. Eran 20 y estabas... ¿viste? Exacto. Entonces, si bien es cierto que no se eliminó totalmente el promedio, Sí, que todavía un equipo se va, de los 28 se va por promedio, ya no tenemos más esas discusiones de años atrás sobre promedio sí, promedio no, porque eran tan decisivos. Claro, ¿no? Promedio, dos descensos, 2 promociones, Sí. eso ya no se discute más. Lo que se discute es la cantidad de 28 equipos. Pero dentro de este formato hay determinado nivel de club que puede tener chance. Por ejemplo, un Quilmes, hoy en día Quilmes es lo menciono como el club que más veces ascendió y más veces descendió. De primera división al ascenso y del ascenso a vuelta a primera. Hoy en día un Quilmes tendría muchísimas chances de establecerse en primera división con 28 equipos, Sí, como vos marcabas el caso de Platense, Sí. y más si tenés o Defensa y Justicia, más si tenés un respaldo ordenado institucional. claro, claro. Sí, sí. Y no dirigentes locos o, digamos, improvisados, o gente que viene únicamente a hacer un negocio y después retira el capital y no queda nada. Sí. Y ese club termina no en el Nacional, termina en la B Metropolitana, Claro, sí, o puede sí. terminar en Primera C, Sí. como ha habido muchísimos casos. Y le pasó a Español, ¿no? Deportivo Ah. Español tuvo esos... además de Bueno, tantos Ferro, problemas. tantos Sí. años en la Primera B, una vez que es un caso emblemático, Ferro. Ferro tuvo un descenso vertiginoso, Sí. como lo tuvo Lanús y Chacarita, pero Lanús y Chacarita peor porque Lanús y Chacarita terminaron en Primera C, Sí. pero no existía el Nacional, o sea, bajaron 2 categorías. Claro. Era el problema primera- de esos equipos, Albert, fue sobre todo de Malas de dirigencias, ¿no? Sí, no, pero digamos la reestructuración de la creación del Nacional B, algunos los llevó a la primera B metropolitana, que en su momento y durante mucho tiempo fue una B de muchos equipos, de muchísimos equipos. Cuando el Nacional tenía, la primera Nacional o el Nacional B tenía 20, la vieja B tenía 28, 26, muchos más, muchos eran más. muchos más y subía uno y era muy difícil. Fíjate el caso de Atlanta, que perdió la final con Temperley en el 82. Atlanta, justamente, Atlanta. otro club emblemático, histórico de Primera División. Sí, que pero además tuvo un tiene periodo, ascenso, tiene muchos estuvo en años de primera ascenso. división en el 83 con el Toto Lorenzo, sale campeón, juega en el 84, desciende, pierde la final con Racing en el 85, no logra en el primer reclasificatorio meterse en el Nacional y queda en la B. Pasó de jugar una final con Racing a estar en la B metropolitana. A quedarse en la- y ahí en que la B se quedó metropolitana, muchos años, claro, o sea, claro. pero en 2 años fue que como que cayó 3 escalones. Bueno, a ¿viste? Ferro le costó muchísimo Sí. tiempo salir de la B Metropolitana también. Sí, 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 sí. Estuvo en B Metropolitana. A Platense también le costó Platense salir. muchísimo tiempo. Sí. Después años en el Nacional y son nombres que, bueno, Chacarita también. Sí, de mucha gente, O sea, de mucha trayectoria. Son nombres históricos de Primera División. Sí. Esto para gente joven, digamos, Claro. para gente de menor de 50 años, sub 50. Sí, Hay o nombres, sub 40, sí. O sub 40 o sub 50, hay nombres que llenan los torneos de ascenso, Sí. nombres propios que llenan el torneo de ascenso, que son de Primera División, son históricos de Primera División. Sí, sí, sí. Están en la raíz del fútbol argentino, del germen del desarrollo inicial del fútbol argentino desde las primeras décadas del siglo XX. Sí, tal Entonces, cual. Sí, sí, sí. muchos se acostumbran, por lo que sucede, a verlos en el ascenso, no poder ascender o hacer campañas de mitad de tabla en el ascenso, y es como un menosprecio. Si no se les habla, si no se les enseña o si no lo estudian la historia, se quedan con esa imagen, ¿no? Pero nombres como Quilmes, Chacarita, Ferro, Sí, sí, Atlanta, Albois, Sí. son nombres de... Que estuvieron mucho tiempo en primera división. son nombres sí, de sí, Primera sí. División, De primera más allá división. de los vaivenes, ¿no? Claro, claro. Sí, Y con s- algún descenso cada Y sin tanto. contar a otros que son más del ascenso, Sí. ya netos del ascenso, pero que han incursionado en Primera División, como Nueva Chicago, por ejemplo, que es Sí, sí. o sea, es un grandísimo para ascenso, Claro. que ha tenido posibilidad de ascender, que ha jugado en Primera División, pero que ya está más enrolado con el ascenso, ¿no? Ya Sí, es- sí, porque ya es un Chicago, nombre más a de diferencia ascenso. de los nombres que nombraste, Chicago subió en 1981.
Hasta entonces no había estado en primera división. En cambio, Quilmes, Atlanta, Chacarita, El Boys, Platense, habían jugado muchos años en la década de los 50, de los 60, de los 70. Hay algo muy fundamental, Hernán. Sí. Ahora que está tan de moda la publicación en los medios como solemos hacer en la gráfica y también los graphs que se hacen en televisión, ¿no? De los títulos, las copas, las estrellas, ahora se les llama las estrellas, ¿no? En su momento eran 16 clubes nada más, ahora ya se agrandó un par más, creo que son 18. 16 clubes campeones de primera división. Saquemos la cuenta cuántos clubes afiliados directamente o indirectamente a la AFA existen, para que solamente 16 hayan registrado su título de campeón de liga en primera división. De liga y de copa, porque hay campeones de... Ahora se ha mezclado. Ahora hay de todo, pero en su momento, cuando se tomaba, Solo publicaban los ligas. títulos, había 16 clubes campeones de primera división. Sí, sí. Entre esos clubes estaba Quilmes y Chacarita. Sí. Y después se agregó Ferro. Sí. Y Entonces, Argentinos Juniors, ¿no? Obviamente, sí, de Argentinos Juniors, todo, pero digamos que lo que era el monopolio de los grandes, de los 5 grandes, comenzó a romperse. Estudiantes de La Plata, Vélez, Chacarita, Huracán que sí, que es sexto grande, claro. Claro, o sea, digamos, no chicos, no grandes, estamos hablando de no grandes, fuera de los 5 grandes. Se fue ampliando el abanico, entró Quilmes, Argentinos Juniors, Ferro, etc. 16 eran. Entonces, esos nombres, muchos de los cuales están en el ascenso, es injusto enrolarlos con el ascenso. Son de primera división que algún momento tendrán que hacerle honor a la historia, a través de sus dirigencias, de conseguir futbolísticamente volver e instalarse en el máximo nivel para estar acorde a su historia, ¿no? Seguro. Ha sido un placer, Albert, de esta charla. Grande. La pasamos muy bien. Es un gusto siempre y muchas gracias por la invitación como siempre. Alberto Calegari, del Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Ojalá haya pasado un rato entretenido. En la próxima edición vamos a hablar de fútbol. Vamos a analizar la actuación de la selección argentina de cara a lo que viene con la Copa América como protagonista principal y también lo que está pasando en los torneos de ascenso. Todo eso en Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.